Ok, vamos a hacer otro ejemplo. LL. Vamos a suponer que tenemos en un líquido de densidad delta, un cuerpo, una varilla, en esas hundidas, con una longitud L por debajo de la superficie y una longitud L pequeña por arriba de la superficie. Entonces el problema dice, determine cuál es la longitud que queda fuera del agua sabiendo que L0 es la longitud total de la varilla y sabiendo que la densidad del cuerpo es delta C, la densidad de esta cosa. Es la primera pregunta que hace. O sea, determine cuánto queda fuera del agua o cuánto queda dentro, es lo mismo, porque conozco la longitud total, sabiendo cuál es la densidad del cuerpo y la densidad del líquido. Bueno, eso está flotando. Si está flotando, quiere decir que el peso es igual al empuje. Necesariamente está en equilibrio. ¿Cuánto vale el peso de esta cosa? El peso de esta cosa vale la densidad del cuerpo por G por el volumen del cuerpo. Y el empuje es igual al peso del líquido que estaba acá y que ya no está más, porque al meter la varilla salió de ahí. ¿Y cuánto vale el peso del líquido que estaba acá? Vale la densidad, delta, supongamos que es agua, por G, por el volumen hundido o el volumen desalojado. Ok. Ahora, ¿cuánto vale el volumen del cuerpo? El volumen del cuerpo lo puedo escribir como el área, supónganse que la varilla es una cosa así. Que es un cilindro de longitud L0, o sea, L más L. Entonces, ¿cuánto vale el volumen de este cilindro? Vale el área, esta sección, o esta área, la sección, por la longitud total. Vale, la sección por la longitud total, que la llamo L0. ¿Y cuánto vale el volumen desalojado? El volumen desalojado vale esa misma sección
por L. Entonces ya está. El G se va, S se va, y entonces resulta que la longitud hundida es a la longitud total, L es a L0, como el cociente de la densidad del cuerpo a la densidad del líquido. ¿Cómo es la densidad del cuerpo relativa a la densidad del líquido? Es menor que 1. El cuerpo es menos denso que el líquido, puesto que está flotando. Entonces, la longitud hundida es menor que la longitud total. Si lo que quiero calcular es la longitud que está por fuera, bueno, la longitud que está por fuera es la longitud hundida menos, no, al revés, la longitud total menos la longitud hundida. Ahora, la parte B es un poco más compleja, pero es interesante hacerla. La parte B del mismo problema. Yo ya sé en estado de equilibrio cuánto vale la longitud hundida, la longitud que está por fuera, puesto que conozco la longitud total y las densidades del líquido. Ahora, vamos a suponer que este mismo cuerpo se lo hunde se lo empuja para abajo una cantidad X. Y el problema dice, describa el movimiento resultante. Yo tengo una cosa que flota, así, y ahora la hundo, una cantidad X, y voy a describir el movimiento resultante. Vamos a suponer que aquí está el centro de masa del cuerpo, ¿sí? Porque si flota, necesariamente la densidad del cuerpo tiene que ser más chica que la densidad del líquido, si no las cosas no flotan. ¿Por qué? Piénsalo sin ninguna ecuación en la cabeza. Si flota es porque el empuje está equilibrando el peso. El empuje es el peso de lo sumergido. Perdón, no. El empuje es el peso del líquido desalojado. Ese peso tiene que equilibrar el peso total del cuerpo, que tiene un volumen mayor. Quiere decir que la densidad del cuerpo tiene que ser menor. Acá está. Lo hundido es a lo total como la densidad del cuerpo dividida la densidad del líquido. Para que una cosa flote, recuerda la condición de flotación. Hay un volumen hundido y un volumen total. Bueno, eso se da cuando el empuje está equilibrando el peso. Quiere decir que necesariamente la densidad del cuerpo tiene que ser menor que la densidad del líquido. Necesariamente. Ok. Entonces, vamos a ver. Si yo lo hundo una cantidad X, ¿cuánto vale la suma de las fuerzas aplicadas? La suma de las fuerzas aplicadas será igual
al peso menos el empuje. Y eso va a ser igual a M por A. ¿Sí? Cuando yo lo hundo una cantidad, evidentemente el sistema va a dejar de estar en equilibrio. ¿Por qué? Bueno, porque el sistema estaba en equilibrio con una cantidad de cuerpo sumergida menor. Si yo ahora lo meto para adentro y lo suelto, el volumen de líquido desalojado es mayor. Y el peso de ese volumen desalojado es el empuje. Como el peso de esta cosa no ha cambiado, el empuje va a ser mayor y voy a tener una fuerza neta hacia arriba. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Ok. Entonces, esto es igual a M por G menos el empuje, que es la densidad del líquido por G, por el volumen desalojado. ¿Cuánto es el volumen desalojado? El volumen desalojado era el volumen que ya tenía más X multiplicado por la sección. Yo tenía un volumen hundido que medía L grande. Y ahora lo llevé a L más X. Esta es la densidad del líquido G. Ok, esto es M por A. Pero A es la derivada segunda de Y respecto al tiempo dos veces, donde Y es esta distancia. Muy bien, pero aquí me queda mg. ¿Qué es mg? Es la densidad del cuerpo por el volumen total del cuerpo, que es L más L pequeña, ok, L más L pequeña por G, por S, por la sección, longitud y sección, menos delta G por LS menos delta G por XS igual a M. Acá tengo un problema de notación, ya lo voy a arreglar. Ya lo voy a arreglar. Déjeme volver a la notación anterior de M por A. Ordenar un poco esto. Ok, entonces, ¿qué tengo acá? Sabemos que delta L es igual
a la densidad del cuerpo por L0. Esa era la relación entre la longitud total y la parte original hundida. Quiere decir que esto es L0. Entonces, G por S sale factor común de todo. G por S sale factor común de la densidad del cuerpo, L más L, que es L0, menos delta L, este G por S se va afuera, menos el G por S, menos delta X. Esto es igual a M por A. Ok, pero la densidad del cuerpo por L0 es igual a la densidad del líquido por L. Quiere decir que este término se va. Y entonces la cosa se me simplifica. La cosa se me simplifica porque queda que menos delta X G por S es igual a M por A, donde A es la aceleración del centro de masa de este cuerpo. Si el centro de masa estaba en esta posición y toda la varilla se hundió una cantidad X, también el centro de masa se hundió una cantidad X. Toda fue metida hacia abajo una cantidad X. Quiere decir que ese X yo lo puedo considerar el apartamiento del centro de masa de la posición de equilibrio original. Muy bien. ¿Qué es la aceleración de ese cuerpo? Es la aceleración del centro de masa. Luego, esta aceleración la puedo escribir como la derivada segunda de la posición del centro de masa con respecto al tiempo dos veces. Entonces, ¿qué me va a quedar? Fíjense, me va a quedar que la derivada segunda de la posición del centro de masa con respecto al tiempo dos veces, divido todo por M, más delta por G por S sobre M por X es igual a 0. Bien. ¿Alguien identifica eso? Estas son características del sistema. Esta es la densidad del líquido, la aceleración de la gravedad, la sección del objeto, su masa. Esto es el apartamiento de la posición de equilibrio y esto es su derivada segunda al tiempo dos veces. No te oí. Bueno, porque yo estoy partiendo de que la situación de equilibrio, delta por L era la densidad del cuerpo por L0. Acá me queda la densidad del cuerpo por L0 menos delta por L, esto se va con esto. Porque yo partí de la situación de equilibrio.
La situación de equilibrio, cuando el centro de masa estaba equilibrado, este término era igual a este término. Era la condición de flotación. Esta, que es esta, que es esta, es esta, cuando se simplifica. Entonces, yo pregunto, ¿qué es esto? ¿Un movimiento? No, pero así no. Así. Muy bien, muy bien. Esto, cuando ustedes estudiaron movimiento armónico, seguro que su profesor les dijo la derivada segunda respecto al tiempo dos veces, más una constante por la variable que están estudiando, su movimiento igual 0, esto es la ecuación de un oscilador armónico. En el caso del resorte, esta era la posición y esto era K sobre M. Esto es un resorte en líquido, donde su pulsación al cuadrado, que es lo mismo que 2pi sobre el período, es igual a la densidad del líquido por G por la sección de la varilla sobre la masa. Quiere decir que acabo de deducir cuál va a ser el período de oscilación cuando tengo una varilla flotando, o un cuerpo, flotando, lo hundo un poquito, cuál va a ser la frecuencia de oscilación. Lo que ocurre es que en los líquidos esta aproximación es un poco ordinaria. ¿Por qué? Porque hay una fuerza de fricción importante, que aquí no está tenida en cuenta. ¿Ah? Ok, así sale la fuerza de oscilación que hay en una varilla. Muy bien, vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a suponer que tenemos un líquido, bueno, vamos a suponer que tenemos un cubo de hielo flotando en un líquido. Ya sabemos que el hielo tiene una densidad menor que la del líquido, entonces flota. Entonces, ahora, yo agrego líquido, de modo de llevar esto hasta el nivel superior. Dicho en otros términos, yo me fabrico este experimento. El líquido llega exactamente a la superficie del recipiente. Como es hielo y es agua, va a llegar un momento en que se derrita. Entonces, mi pregunta es, ¿qué va a pasar cuando se derrita el hielo? ¿Se va a derramar agua? Porque el agua está estrictamente al nivel del vaso. ¿Qué va a pasar cuando se derrita el hielo? ¿Ah? El agua llena el vaso hasta el límite superior. O sea, este es el extremo del vaso, ahí está la superficie del líquido. Y acá hay hielo.
Bueno, más bien, el hielo se va a hacer agua. Porque el hielo no lo voy a sacar, ¿eh? Ah, eso ya lo sé. Si yo agarro este hielo y lo saco, ya sé que el agua llena el hueco. ¿Y entonces qué pasa? ¿Ah? Con el nivel de agua. Va a disminuir. Si yo saco el hielo, el nivel de agua va a bajar. Ahora, ¿qué pasa si el hielo se derrite? Es mi pregunta. ¿Ah? ¿Por qué? Ajá, aquí tengo dos argumentos distintos. Uno dice no, se va a quedar igual, y otro dice se va a desbordar. Vamos a ver. Eso está flotando, ¿no? Exactamente está flotando. Quiere decir que la masa de hielo por G está equilibrado por la densidad del agua por G por el volumen sumergido. ¿Sí? Muy bien. Ahora, la masa de hielo, esta, es la densidad del hielo por el volumen total del hielo por G. Eso es igual a la densidad del agua por G por el volumen que está sumergido. Muy bien. Yo tacho estas Gs y me queda que la densidad del hielo por el volumen del hielo es igual a la densidad del agua por el volumen sumergido. Me queda la condición de flotación. ¿Verdad? Lógico. El peso del hielo está equilibrado por el peso del líquido desalojado. El peso del líquido desalojado es la densidad del líquido por G por el volumen sumergido. Ahora, yo lo que tengo que ver es lo siguiente. El líquido está con este nivel y aquí ha dejado espacio para el hielo. Cuando el hielo se derrita y se haga agua, ¿qué volumen va a ocupar? Ajá. Cuando el hielo se derrita y se haga agua, ¿qué volumen va a ocupar? Ojo, ya hielo hecho agua. Va a ocupar un volumen que va a ser, recuerden esto, cuando el hielo se derrita y sea agua, va a tener la misma masa, ¿sí? Pero va a ser distinta su densidad, va a ser la densidad del agua, ¿verdad? Entonces va a ocupar un volumen distinto al que ocupaba cuando era hielo. ¿Y cuánto vale ese volumen? Ese nuevo volumen vale la masa de hielo sobre la densidad del agua. ¿Y cuánto era la masa de hielo? La masa de hielo era la densidad de hielo por el volumen de hielo. Pero la densidad de hielo por el volumen de hielo era la